RTP. 8:47 nos acompaña a esta hora la abogada Mariana Yumbay, asambleísta por la provincia de Bolívar de Pachacutic. Hablaremos de varios temas, entre ellos sobre la situación actual en el legislativo, plan de trabajo, coyuntura nacional y más. Bienvenida a la mañana en RTP, asambleísta Yumbay, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias a todos quienes hacen RTP por la invitación y muy buenos días a toda la ciudadanía que nos está siguiendo. Usted hace unos días en Diario Expreso, exactamente hace 5 días, le entrevistaban y le preguntaban sobre la Constitución o esta consulta popular que, bueno, no favoreció a la iniciativa del Ejecutivo en cuanto a llamar a una constituyente. En este sentido, usted textualmente decía: no necesitamos una nueva constitución, sino un gobierno eficaz. Y hablábamos un poco más de mañana, dentro de ese mismo panel, y decíamos, bueno, ¿cómo lograr un gobierno eficaz cuando hay muchas voces que exigen, pero no proponen? ¿Qué se propone desde Pachacutic para mejorar aquellos candados dentro de la Constitución, para mejorar también la situación de sectores como de salud, de sectores como el de seguridad, para mejorar el sistema de viviendas incluso en el país? Bueno, primero yo quiero saludar a todo el pueblo ecuatoriano que perdió el miedo y asumió con mucha valentía, y el domingo anterior apoyaron el no y triunfó el no. Yo creo que es un voto de dignidad, es un voto de cerrar el miedo, es un voto también de rechazo a la inoperancia y a la arrogancia desde el Ejecutivo, y fundamentalmente es una defensa a la Constitución de la República, y que no querían quizás más sometimiento, más control del Poder Ejecutivo. Si bien es cierto, yo creo que hay varias tareas pendientes, pero más está en el Ejecutivo, porque ellos, además de ya contar con herramientas jurídicas, ellos son los competentes para diseñar políticas públicas, diseñar proyectos, programas y consecuentemente asignar recursos económicos para la solución de los distintos problemas. Y ahí me refiero al tema de la salud, que está en una crisis y que ya no necesita normas jurídicas. Ahí lo que necesita es el compromiso y la voluntad política de decir: voy a incrementar recursos o declarar en emergencia al área de salud a nivel nacional y resolver la problemática. Igual en el campo educativo, de la misma forma en el campo de la seguridad, que desafortunadamente no han tenido la voluntad de resolver toda esta crisis de inseguridad, pese a las políticas que se han implementado, como es el incremento del IVA, y no sabemos a dónde se ¿Y cuál es la propuesta recursos. asambleísta Yumbay en este sentido? Porque sí, ya conocemos... Primero, que el presidente empiece a gobernar escuchando al pueblo ecuatoriano. Segundo, que empiece a resolver con toda la entereza los problemas. No, la propuesta de Pachacutic, tenemos... no, la propuesta de Pachacutic usted como asambleísta, porque uno de los temas que yo exponía cuando la presentaba es el plan o la ruta que va a tener la Asamblea Nacional. Usted como representante de Pachacutic, ¿cuál es la ruta que presenta Pachacutic ante las urgencias que tiene el país? Insisto, mire, normativas hay suficiente. Lo que ahorita, ¿qué es lo que hace falta para resolver toda esta crisis que acabo de señalar? Es que el presidente empiece a destinar recursos. Sí, normativas hay suficiente. Y perdón que le interrumpa, pero ¿le parece bien el funcionamiento del CERCOP, por ejemplo, en un sistema de salud donde se necesitan las medicinas para no mañana, sino ayer? ¿Qué propuestas sobre eso están ustedes generando? Mire, nosotros ya hemos personalmente presentado un proyecto de reforma a la ley de contratación pública. He presentado de eso hablemos. Propuestas. ¿Qué pasó? Entonces, mire, ahí lo que más hay que tener en cuenta es que, si bien es cierto, necesitamos de alguna forma fortalecer y acabar con todos los actos de corrupción que hay en CERCOP, pero no es que sin eso no pueden actuar. Ahora mismo, lamentablemente, más pasa por la voluntad política de quienes están gobernando. Por mi parte, está ya presentado esa propuesta, como digo, de reforma a la ley de contratación pública para acabar con todas las
irregularidades que existen para que los procesos de contratación sean quizás mucho más transparentes, porque el problema que ha tenido Sercop, y lo he dicho en los varios espacios, es la corrupción. El otro tema que necesitamos viabilizar es los procesos de fiscalización, y eso desafortunadamente desde la Asamblea no se ha podido hacer porque hay una sobreprotección a todas las carteras del Estado, incluso a esta instancia. Eso por un lado. Por otro lado, los problemas que hay, por ejemplo, de abandono del sector agropecuario. Para esto igual hemos presentado un proyecto de ley destinado a fortalecer a este sector agropecuario, al sector emprendedor. Hemos presentado otras propuestas como la ley de consulta, el proyecto de ley de páramos, hemos presentado una propuesta de reforma a varias normativas encaminadas a resolver la crisis de la inseguridad en el país, ¿no es cierto? Pero estos proyectos están en las distintas comisiones y lo que he estado haciendo por mi parte es empujando para que se viabilicen, que se tramiten lo más urgente. El otro tema que nos interesa, y de hecho hemos planteado que el legislativo tiene que empezar a revisar la agenda legislativa. Probablemente yo creo que tienen que hacer una lectura muy seria de los resultados del domingo y empezar a priorizar el campo legislativo. A ver, ¿qué es lo que necesitamos resolver? El tema de la inseguridad. Identificar todos los proyectos de leyes que se encuentren en las distintas comisiones y empezar a viabilizar la aprobación. ¿Qué otro sector necesita solución? Los jóvenes. El empleo es otro tema, y ese tema también ya hay varios proyectos de leyes presentados incluso por mí y por otros legisladores. Esas iniciativas necesitamos empujar. Espero que el presidente de la Asamblea realmente también asuma con responsabilidad su rol de dirigir, liderar esta función del Estado. Sí, por tema de tiempo me gustaría avanzar en la entrevista. El día de hoy, el día de ayer, ya se anunció que estaba aprobada en temas de comisión la proforma presupuestaria, cosa que en los días siguientes, durante esta semana, me imagino, no estoy seguro todavía del día en concreto, lo van a tener que ustedes resolver en pleno, pues la aprobación o no de la proforma presupuestaria de 2026. Me gustaría saber si ha tenido tiempo un poco de revisar esa propuesta, esa proforma, y cuáles son sus opiniones y ópticas al respecto. Mire, desafortunadamente hemos, revisado ya la proforma presupuestaria, pero resulta que una vez más se deja o se disminuye el presupuesto en las áreas que más necesita el país: salud, educación, seguridad. Y sabenlo, en dónde se incrementa el presupuesto es en el pago de la deuda externa. Entonces, ese es un gran problema y quizás una falta de lectura y de compromiso por parte del gobernante de asignar o incrementar presupuesto para las áreas que yo acabo de señalar, y se prioriza el pago de la deuda externa. Ahí yo personalmente le llamaría al presidente que es necesario modificar sus políticas económicas, es necesario modificar también los acuerdos al que llegó con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene que entender que el presidente de la República del Ecuador tiene que hacer sacrificios frente a ellos, más no con el pueblo ecuatoriano. Tiene que esperar un poco la deuda externa, pero lamentablemente en la proforma presupuestaria al que hemos tenido acceso, desafortunadamente vemos que se incrementa para el pago de la deuda externa, lo cual es complicado, es grave, yo diría. Abogada Yumbay, gracias por habernos acompañado y muy amable por mostrarnos, en este caso, las intenciones y las reformas que se impulsan desde su bancada, usted como asambleísta, desde su curul, y también ojalá que la Asamblea pues tome rumbos. Gracias por habernos acompañado, muy amable. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias a usted. RTP